Can I be? Can I be? Can I be honest? I still want your hands up on your body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, up in the morning. Do you still want me? Do you still want me? Can I be? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Do you still want me? Muy buenas chicos y bienvenidos a Palma de Mallorca. Fijaros qué vista. Fijaros qué vista. Comenzamos con esta preciosa vista. Estamos en el aeropuerto de Palma. Muy buenas tardes, noches, buenos viajes. Aprendiendo contigo, Fénix. Bueno, pues a ver, por ti lo compré. Bueno, pues espero no defraudarte. A ver qué tal. Bueno, vamos a ir pasito a pasito. Estamos en Palma de Mallorca, ¿vale? Y hoy nos vamos a ir hasta Alicante. Vamos a hacer un vuelo cortito y bueno, y vamos a irnos ya a cabina, ¿vale? Para no perder mucho tiempo. Entonces, a ver, esta es la vista de Mallorca. Impresionante como se ve, ¿vale? El aeropuerto. Estamos conectados a Ibao, ¿vale? Y nos vamos para cabina. Tenemos este 320 con la librería de Vueling, este magnífico avión. Y vamos a ver, vamos a entrar dentro. Lo primero que hago yo es cargar aquí en la tablet todos los datos que yo necesito, ¿vale? En este caso, bueno, me pone que tengo 17 minutos para salir. Yo ya cargo aquí el plan de vuelo de Simbrief, ¿vale? Que ya lo tengo aquí, he cargado. Y por otro lado luego cargo las cartas, que las podría ir cargando ya, ¿vale? Para ir avanzando. Pero bueno, antes de cargar vamos a ir por orden. Vamos a energizar el avión. Nos vamos al panel superior. Batería 1, batería 2. Y Standard Power. Venga. Ahora aquí empezarán a inicializarse los sistemas. Perfecto.
Y lo que vamos a poner es, primero, luces de navegación en on, smoke en auto, yo las pongo en auto, y las luces de emergencia, ¿vale? De momento aquí nada más. Bueno, sí, le damos el crew supply de oxígeno y el control de tierra, ¿vale? Perfecto. Hasta aquí, de momento esto se va inicializando, ¿vale? Poco a poco se irá poniendo todo en su sitio hasta que nos diga que, bueno, una vez que ya tenemos más o menos esto, lo siguiente es poner los inerciales, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. No es 1, 1, 2 y 3. 2 y 3. Venga, perfecto. Muy bien. Pues ya tenemos aquí esto. Ahora sí que vamos a ir ya conectando la pasarela, ¿vale? Todo, en fin. Vamos a ver, a decirle que conecte la pasarela. Operate Gateways, ¿vale? Le decimos que vamos a usar lo que viene por defecto. Vamos a usar Iberia. ¿Eh? Ok, correcto. Muy bien. Le damos la pasarela. Vamos a cargar el pasaje. Mientras tanto, vamos a decirle que cargamos el Simbrief, que nos cargue ya todo, 134 packs. Y vamos a llamar al refueling. Refueling truck is on its way. Muy bien. Seguimos. Ahora sí que nos vamos a ir ya a la FMCU. Y le damos aquí. Y precargamos el plan de vuelo init. Init request. Para no tener que entrar todo el plan de vuelo de forma manual, ¿vale? Yo lo hago de esta manera, pero bueno, a ver, lo podría hacer cogiendo el plan de vuelo aquí y entrando los puntos. Aquí salimos por la 24, entramos por la 10, no son 4, ¿vale? Entonces, bueno, sería coger el plan de vuelo, decirle aquí Departure, después New Des, los Airways, indicando lo que son los puntos. Yo lo he hecho así. Vamos a hacerlo de la manual, para que no parezca que es todo de forma automática, ¿vale? O sea, lo hemos precargado con el Simbrief, pero lo vamos a hacer de forma manual. Para ello, para que borre todo lo que ha precargado, pues le pongo otra vez el plan de vuelo. Y así lo vamos haciendo manual, ¿vale? Perfecto. Ahora ya, ¿veis? Ya me ha eliminado el alternativo de Madrid, que sale precargado, pues se lo pongo yo, Madrid. Según el plan de vuelo, el alternativo es Madrid. Lo colocamos aquí, el número de vuelo, Vueling 071 Bravo, hablar con este Calsing. El cost index lo tenemos aquí, 31. Así que ponemos 31 aquí. Y nivel de vuelo iremos a 130. 130. Entonces, si lo ponemos aquí, directamente ya nos sale la temperatura. -5. A mí me gusta mirarlo en el plan de vuelo y ver que coincide.
A partir del top of climb, miro aquí, menos 5, Mike 0,5, M05, menos 5, menos 5, menos 5. Coincide, correcto. Pues lo dejamos. Si no, pues lo corregimos. Y si hay varias, pues hacemos una media. Y si no, pues dejamos esto, que tampoco pasa nada. Le damos, cargamos los vientos. Ya, los vientos del trayecto, con los niveles de vuelo. Le decimos insertar. Perfecto. Y veis, ahora ya no tengo nada de lo precargado antes. Ahora lo voy a entrar yo de forma manual. Me voy a la ruta. Que la tengo aquí. Voy a salir por la 2.4 derecha. Según IBAO, esa es la que ahora mismo activa. ¿Vale? Tenemos torre de Palma. Y la pista activa es la 2.4 derecha, la de salidas. A ver si lo carga. Va un poquito lento, pero bueno. Salimos por la 2.4 derecha, la tenemos aquí. Ahora la salida, la SID, la tenemos aquí. Va a haber 3 alfa, así que buscamos aquí, va a haber 3 alfa, que es esta de aquí. La ponemos, se coloca aquí, insertamos. Ya tenemos la salida hecha. Fuel Pero- truck is in position. Muy bien, pues ves cargando fuel, venga. El último punto es Baber. Entonces ahora desde Baber iremos por la ruta Romeo 59 hasta Gerbu. Así que vamos a poner Baber Airways. Si fuera un directo lo colocamos aquí en Next Waypoint. Airways vía Romeo 29 y me dice que no. Esto no es normal. R59 R29 59. Vale, había puesto 29. Correcto. Y ahora, ¿hasta dónde vamos? Hasta Gerbu. Así que ponemos Gerbu. Ya tenemos el punto. ¿Que tenemos otro? Pues en este caso no. En este caso solamente hay esto, porque esto ya es la Star, por donde entramos. Entonces insertamos. Y ahora aquí en Alicante le decimos que vamos a llegar por la Zulu 10, ¿vale? Porque la pista es la 10, cogeremos la Zulu y la Star buscaremos Gerbu 2 Mike. Zulu y buscamos Gerbu 2 Mike. A ver si la encuentro. Gerbu 2 Mike. Gerb 2 Mike. La ponemos. Ahora yo busco las vías, ¿vale? En vías, si no sale nada, pues nada. Pero aquí salen 2 vías. Si le digo que no vía, es probable que ya me lo haga bien, pero yo lo que voy a hacer es cargar la carta. Ahora sí, cargo las cartas de Simbrief del plan de vuelo. Ya me sale aquí automático origen, destino y alternativo. Lima Eco Papa Alfa, nos vamos a Mallorca, nos vamos a Simbrief, esto está vinculado con Navigraph, ¿vale? Y le decimos, a ver, vamos a coger de aquí, vamos a coger la carta del aeropuerto, ¿vale? El airport. Perfecto. De aquí, en principio, necesito solo eso. Bueno, y las de rodaduras o la de stands, ¿vale? Pero yo creo que con esta ya tenemos bastante, ¿vale? De momento. Luego, Departure. Hemos dicho que salimos por Baber 3 alfa. Así que voy a buscar aquí Baber 3 alfa, ¿vale? Esto es Baber 3 Sierra. Sigo buscando.
hasta que encuentre la carta que ponga Babel 3 alfa. Y me la he debido pasar porque no la veo. Babel 3 alfa, esta es. Es esta. La marco. Esto dice que saldremos por la 24, dirección rumbo 236 hasta Bilto y hasta Baber. Y en Baber tenemos que estar por encima de 10.000. Pero bueno, como hay ATC, pues ya nos irá diciendo, porque nos tendrá que decir también el initial claim, ¿vale? O sea, la altitud inicial que tenemos que poner, ¿vale? Entonces, de momento, lo que tenemos es esto cargado. Ahora, eso es como lo hago yo, ¿eh? No tiene por qué ser lo más correcto ni nada, pero bueno, yo me lo hago así. Alicante. En Alicante, ¿qué necesito? Pues necesito la carta del aeropuerto para luego saber allí por dónde me muevo, ¿vale? La tenemos aquí. A ver si la veo. Aquí, Airport. Esta es la carta del aeropuerto de Alicante. ¿Y qué necesito? Pues necesito la llegada. La llegada hemos dicho que llegamos por Gerbu 2 Mike, ¿vale? De hecho, todos los Gerbus están aquí, entonces es esta carta seguro. La marco como favorito y aquí es donde voy a ver yo por dónde voy a entrar. Voy a entrar por Gerbu y iré hasta Vilna. Entonces, en Vilna teníamos dos vías. Si cojo la carta de aproximación de la 1.0 Zulu, tenemos localizador A y localizador B, que son las dos opciones que tenemos. ¿Vale? Desde Vilna, un arco de ME y directos al ILS. En este caso voy a poner el 1, ¿vale? Vilna November 1. Y ahora lo que voy a mirar es que esté todo bien correcto, porque aquí ya lo tenemos. Para ello ponemos esto en plan, esto lo reducimos a 40 millas para tener aquí esto menos espacio, lo podemos poner a 10 para ir más detallado, pero no hace falta. Con 20 o con 40 ya lo tengo, esto lo ponemos en plan y voy mirando con la flechita hacia arriba. Esto lo reducimos, ¿vale? Voy mirando con la flechita hacia arriba qué es lo que hace. Fijaros que aquí lo que está haciendo con la aproximación esta es que entra por aquí, hace esta pequeña vuelta y después hace el arco de ME. De hecho, es lo que hay. Porque si yo me voy aquí a Navigraph, ¿vale? Es lo que marca. Entro por aquí, aquí hay un pequeño arco y entra por aquí. Le voy a decir que no haga vía y a ver qué me hace. Voy a decir aquí que no me haga vía. Hay plan, Alicante, llegadas y en vía le voy a poner no vía. Y a ver si me hace algún cambio, me manda directo sin tener que hacer ese movimiento. Vamos a ir aquí a ver. Vale, perfecto, pues entro directamente. Así que le voy a decir que no vía, ¿vale? Para no tener que hacer esa vuelta, ¿vale? Repito, esto es como lo hago yo, no tiene por qué ser lo más correcto. Seguramente que hay cosas que no hago bien, eso ya lo digo, ¿eh? Eso ya lo digo. Vale, ya tenemos el plan de vuelo marcado, esto lo ponemos aquí.
Ponemos aquí las constraints, marcamos las constraints para que nos marque aquí las restricciones que hay. El plan de vuelo ya lo tenemos aquí. Y no hemos embarcado, ¿vale? No hemos hecho el embarque con la cosa de esto, así que vamos tarde. El embarque me lo voy a saltar, el embarque del GSX, ¿vale? Porque si no se nos va a hacer muy largo. Lo que voy a hacer es usar esto para hacer el embarque y a ver si se oye. Esto es muy chulo. ¿Se oye? ¿Lo oís? ¿El ambiente de cabina? ¿Cómo sube la gente? No sé si se oye. Yo siempre tengo un problema con el audio. No sé si se oye, luego se oirá. Supongo la cabina. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah! Ha colocado otro. Vamos, que no haya stands, ¿no? ¿Libres? ¿Quién se ha montado aquí? En la 44. Pero si está todo vacío, ¿por qué te pones aquí? Bueno. Vamos a seguir. Vamos a entrar los pesos los vamos a cargar directamente aquí. Esto, los pesos los vamos a cargar aquí. Más balance, los cargamos directamente. Instant, para no perder tiempo, y los pesos son 56.8 y 32.1. Así que ponemos 56.8 y 32.1. Ok, el block fuel 5.9. Y ahora, si está los inerciales ya alineados, es cuando sale aquí la predicción del tiempo y del fuel, ¿vale? Es un vuelo de unos 40 minutos aproximadamente. Vamos a comprobar aquí que nos coincide. ¿Dónde? Aquí. 43 minutos de trip. Bueno, está bien. ¿Vale? Siguiente paso, las performance. Las performance las voy a poner aquí, ¿vale? 24R, derecha, mejor dicho, 24 derecha. En seco, cargamos esto. Los packs los voy a poner en on. Normalmente se hace en off, pero los voy a poner en on para no tener que desactivar y luego activar. Y le digo sincronizar. Y calculamos. El QNH de Palma aquí me ha puesto 1015. Ahora veremos, a ver si ha variado, ¿vale? Conectaremos con torre y a ver qué nos dice. De momento 1015. 134, 140, 140. Vale, ok, gracias. Es que me acaba de decir el controlador que el tráfico que se ha puesto encima mío que se ponga en otro stand, que vamos, que está vacío. Muy bien, pues venga.
134, 140, 140. 134, 140, 140. Ponemos 134, 134, 140, 140. Es que estando todo el aeropuerto prácticamente vacío, todos los stands prácticamente vacíos, ponerse justo donde yo estoy, lo ha hecho sin querer, sin saber que había alguien, pero bueno, muévete. Vale, transición 6000, vamos a salir con flaps 1 y el trim lo ponemos en 04, down. Pues ponemos flaps 1 barra down 04, 0.4. Aquí lo ponemos en flex, vamos a poner lo que nos indica aquí 68. Vale. El NG out ya me lo pone en 1508, ya es correcto aproximadamente, ¿vale? Porque son 1500 más la altitud del aeropuerto, y el aeropuerto está, lo tendríamos que mirar en la carta de Palma. Europa 3252 on the frequency. Vale, vamos a ver. Europa 3252. Yeah, hello, this is the Ocean Transición 512. 6000. We are both inbound. Elevación Bound to be number 1 or number 2. 1527. So I should be number 1. 1520. Copy. Thank you. Aquí en descenso, en aproximación, vamos a poner el QNH de Alicante, la temperatura de Alicante y la dirección del viento de Alicante. Y la mínima, que vamos a verlo en la carta. La transición sigue siendo 6000 en Alicante. QNH de Alicante. Vale, pues vamos a mirar cuál es el QNH de Alicante. De momento vamos a fiarnos de lo que pone aquí. ¿Vale? De momento. We're ready to go when you are. Vale. Ahora sí se ha oído a la azafata decir que estamos listos para salir. Lo que no se oye son las comunicaciones que hace. Yo las oigo, pero no sé por qué no se oye por el canal. Porque hay dos tipos, las que le dirige al, digamos, al cabina, ¿no? Y las que dirige al personal, que es cuando dice, bueno, pues pónganse los cinturones y demás. Pero esas, que son las retenidas, no salen. 1015, vale, pues 1015, 24 grados y 320 a 7 grados, a 7 nudos, perdón. Pues ponemos 1015, 1015. Temperatura hemos dicho 24 grados, a estas horas 24 grados en Alicante, vamos, esto parece una noche tropical, una calor que flipas, 320, 7 nudos, 24 grados y 320, 7 nudos, barra 37, venga, correcto, lo colocamos aquí, el mínimo lo vamos a poner según la carta de Alicante, que esta la tenemos aquí, recargada ya. Nos vamos a Alicante, por eso me pongo los favoritos, y después aquí en... Ay, no he puesto la de aproximación, no he cargado la de aproximación. Esta, venga, estos Charlie serán 4 grados. Above. Minimum. Perfecto, pues ya lo tenemos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Nos vamos a ir aquí. Oscar Charlie November 512. Es que estamos en Unicom ahora mismo y es lo que tiene Unicom con voz. Bueno, vamos. Vamos a pasar a frecuencia.
Y ahora sí, vamos a comunicar. Buenas noches, Torre de Palma. Vueling 071 Bravo en puerta 44, somos una 320 con vuelo instrumental enviado hacia Alicante. Listo para copiar. Vueling 071 Bravo, prende vuelo hacia Alicante, aprobado salida. Va a haber 3 alfa, piso 4 derecha, altitud inicial 4000 pies, squawk 1264. 4000 pies. 6214. Es que me lo ha dicho muy deprisa. ¿Me puede repetir, por favor? Vueling 071 Bravo. Vueling 071 Bravo, prende vuelo hacia Alicante, aprobado Sí. salida. Va a haber 3 alfa, pista 24 derecha, altitud inicial 4000 pies, squawk 1264. 1264. Vale. Pista activa, 24 derecha. Inicial 4000, stack 1264 y me puede indicar el QNH Vueling 071 Bravo. Vueling 071 Bravo, QNH 1015. 1015, gracias. Vueling 071 Bravo. Vale, pues nada. Ya tenemos Vueling esto. 071 Bravo, colación correcta. Colocamos aquí 1015, colocamos aquí 1015, colocamos aquí 1015. Aquí 15. Eso es. Inicial 4000. Y vamos a ir ya encendiendo esto. Tenemos esto. Palma Torre, Europa 3252, muy buenas tardes. Nos encontramos a 1 milla de Obumu, haciendo una espera por tráfico delante de nosotros que se encuentra igual en la aproximación. Vale, ahora cuando esto esté ya que ponga disponible, encendemos. Europa 3152, continúa la espera. Europa 3252, continuamos apenas. Ocean 512, clear for land, runway 24 left, winds 180 degrees 3 knots. Ahora aquí 2 for left, deadland, Ocean 512. las cartas de rodadura. Si encuentro. Vamos aquí. Bueno, para ir a la 24 derecha nos irá indicando. Aquí. Ya tomaremos nota y ya está. Es que no encuentro la carta de rodadura. Bueno, vamos a ver, vamos a encender ya la Publit. Y una vez que tenemos ya la Publit, vamos a quitar la pasarela. Aquí los servicios, vamos a cerrar la puerta y vamos a quitar la pasarela. Back. Que no se oye azafata.
Vale, pues ya está. Ahora sí, ahora le damos External Power Off. Aquí quitamos los calzos a GPU y empezaremos el rodaje. El rodaje con este que está aquí con la barra me parece que me la va a liar. Lo voy a hacer, pero es que creo que me la va a liar. Ya veréis. Si no me la lía, perfecto, pero si no, porque hay algún bug en el GSX y esto. Vale, entonces vamos a decirle que estamos listos para retroceso. Puesta en marcha. Vueling 071 Bravo, contacte con rodadura en 121,705, bien. 121,75. Ah, mira, han abierto rodadura. Perfecto. No me había dado cuenta. Pues venga. Con rodadura en 121,75, gracias. Vueling 071 Bravo. Vueling 7758, contacte con rodadura en 121,705, bien. Esa rodadura. Perfecto. Buenas tardes, rodadura de Palma, Vueling 071 Bravo en puerta 44, listo para puesta en marcha y retroceso. Hola, buenas, Vueling 071 Bravo, el archivo 5 de 5. ¿Me confirma tiene colación de torre? Afirmativo, Vueling 071 Bravo. Vueling 071 Bravo, repito, por favor. Afirmativo, tengo colación. Me ha dado las indicaciones y tengo información india a bordo. Vueling 071 Bravo. De acuerdo, es Vueling 071 Bravo, con H del campo 1015, puesta en marcha y retroceso aprobado encarando al este. Con EH1015, puesta en marcha, retroceso aprobado y encarando al este, Vueling 071 Bravo. A ver si me la ha cogido. Palma Ground Ocean 512, request taxi. Ocean 512, dus niet over welcome to Palma Mallorca, please taxi to Scan 54 via Link and Juliet. Via Juliet Pues 54. nada, vamos a empezar la puesta en marcha. Con el GSX esperemos que se comporte, que tengo mis dudas. Si no se comporta veréis lo que me hace. No sé si alguien lo tiene y le pasa. Yo sé que está reportado, que hay gente que le pasa. Pero bueno, a ver, luces de beacon, xenón. Tenemos las bombas puestas. Y vamos a decir que queremos puesta en marcha encarando al este. Vale, para encarar al este, lo que tenemos que hacer es, según la carta, encarando al este. Es decir, tenemos que hacer pushback hacia la izquierda. ¿Y por qué lo digo eso? Porque ahora aquí en el GSX me va a preguntar que hacia dónde. Prepare por pushback and departure. Venga. A ver. Que no me la líe. Que hay audios, hay sonidos que no están, creo, oyéndose por el canal. Esto tengo que mejorar, siento mucho, pero es que por más que lo cambio no me lo coge. A ver, son restablecer audios, a ver si ahora la próxima vez se oye, porque
Vale, ¿hacia dónde? Hemos dicho que hacia la izquierda. Pues nose left. Venga, parking brake off. Vamos a darle un poquito de luz a esto que se nos está haciendo de noche. Un rato que llevamos. Venga. Aquí ya ha empezado. Perfecto. Pues venga. Posición de start. Tenemos todo. Venga, motor 2, que es este. Ocean 5 12, monitoring Unicorn 122 que fue en Panamérica. Porque no se oye. Bueno, esto disponible. Available. Marcha alto. El 1, perdón. Es un tráfico. Parking brake. Y ahora enseguida vamos a decirle que desconecte, porque quiero evitar al máximo que el bug entiende que se vaya corriendo. Ya tenemos esto, vamos al motor 1. En algunas ocasiones Necesito un Bravo, cuando visto error, 9 vía, cuarto norte al punto, espera Hotel 2, de los 24 derecha. entonces empieza a subir la temperatura de los frenos, del Fenix, supongo. Frenos. Aquí empieza a subir esto la temperatura, grados, a saltar la alarma de ya y otra vez ahí. Vale, ya está estabilizado los dos. Ahora mismo está estabilizado. Estabilizadores. Esto lo ponemos al y vamos aquí. Hit, dar master y test. Bin. Poner 3 que están retraídas. Están sacadas pero apagadas. Y las voy ahora las ya, pero antes que hacer que es esto. Tenemos que poner flaps 1, pero antes máximo. Aquí flaps 1. Palma Rodadura, Europa 3252 en salida Sierra 1. Europa 3252, pues bienvenida a Palma de Mallorca, por favor. Bueno, ¿tiene alguna zona de preferencia? Spoilers. ¿Ados? Si es posible, estallamiento para bienes pesados. ¿Podría repetir el scan de 3252? Off. ¿Me repite la última información?
Que si me podría repetir el stand del Europa 325. Si es posible, alguno para aviones pesados. De acuerdo, pues entonces tendría que dar toda la vuelta al aeropuerto, así que ahora continúe por Link Norte, Puerta Bravo, al stand 313. Link Norte. ¿Me repite las últimas? Sí, sería ahora el resto por Link Norte, Puerta Bravo y al stand 313. Voy a hacer la gracia y voy a pedir el follow me. Link Norte, Puerta Bravo, Dale caso. 313. Pero Bien, para voy a salir por la 325. 24. Vamos a cargar. Listo para rodar. Pero si te... 071 Bravo, vía Golf Link Norte al punto de espera Hotel 2 de la 24 derecha. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? 071 Bravo. Palma Rodadura, Europa 3252. Europa 325, repita. Palma Rodadura, es posible estacionarnos en los stands que nos encontramos a nuestra izquierda por Juliet. Es posible, ahora pues entonces ahora izquierda en Juliet, al stand 5 o 6 que lo tendríamos frente. Es que no se Al oye bien. stand por Juliet, al Habla- stand 5-3, Rápido, no me se oye confirma. bien. Cuesta por lo menos. Yo voy a tirar para adelante. Parking break off. Le voy a poner las luces aquí para ver. Me voy a la 2.4 porque ¿qué me había dicho? Rodadura, ¿me puede confirmar el punto de espera de la 2.4 que me había dicho antes? Vueling 071 Bravo. Rodadura, ¿me puede confirmar el punto de espera de la 2.4 que me había dicho antes? Vueling 071 Bravo. Estación llamando, repita, por favor. Si me puede confirmar el punto de espera de la 2.4 que me había dicho antes. Vueling 071 Bravo. Correcto, el Hotel 2. Vale, ahora sí. Hotel 2, Vueling 071 Bravo. Pues nos vamos a Hotel 2 directamente. Según nuestra carta, vamos a ir ahora a la izquierda y entraremos por Eco y nos iremos hasta Hotel 2, que es aquí. Así que, vamos para allá. Vamos a hacerle caso al cochecito, venga. Que la han sacado.
Me ha dicho que respondiera en 126. 1, 2, 1, 2, 6, 4, que no lo he puesto. Ahora sí. Luego lío. Cochecito leeré. Aquí. Ese era para otro lado. Ahora, ¿no? Ahora vienes. Ahora se cortará. Ahora me saldrá el mensaje de que por algún motivo se ha cortado el follow me. Fuera su bola. ¿Ves? Está congelada la cámara de tus gases. ¿No se ve nada? Europa 312, Sí, 3252 estacionados en el 56 creo con motores apagados. Europa 352, pues venido a Palma de Mallorca, nos decimos 1, 2, 3, Pasamos con 228, que tenga muy buena noche, hasta luego. Ahora sí. Vale. Esto es Hotel 1 y Hotel 2 es este. Vale. No. No, 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 no. Hotel 1. Por aquí, sí, ¿eh? Bueno. Y pone Hotel 1 por acá. Ah. Creo que me he metido en Hotel 1. Bueno, da igual, no hay nadie. Ahora se lo digo. A ver qué pone aquí. Pues esto es Hotel 1. ¿Ves? Y entonces Hotel 2 por aquí. Bueno, pues me he metido en Hotel 1. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Vueling 071 Bravo con contacto torre en 1180305, Oh, que me lo ha dicho a mí. Con torre en 118-305. Gracias por el sitio. Vale, pues contactamos con torre. Ahora pasamos las strobe a on. Las luces de navegación ya las ponemos en on. Las de taxi las ponemos en take-off. Vale. Y bueno, y ya está. ¿Qué más? El TARA tiene que estar TARA, que es el traffic, ¿vale? Y creo que ya está. Creo que no se me olvida nada, ¿vale? Así que vamos a contactar con torre. Contactamos con torre. En punto de espera Hotel 1, Vueling 071 Bravo. Vueling 071 Bravo, vientos 220 grados, 6 minutos, autorizado a despegar, pista 2 derecha.
Autorizado a despegar 24 derecha, Vueling 071 Bravo. Venga, allá. Que nos ha hecho de noche. Pues esto es Hotel 1, tendría que haber ido por la otra, pero bueno. La verdad es que da lo mismo Hotel 1 que Hotel 2, pero bueno, hay que decir lo que dice el controlador. Vale, pues estamos alineados, nos ha dado ya autorización, así que frenamos un poquito. Ponemos el crono porque ya está todo correcto, hemos verificado que los peros están, que tenemos el flap, que tenemos el autofreno, así que venga, 50%. Flex. Está llegando aquí. One, rotate, vimos. Eso es. Damos los pies de los pedales. Ahí, subimos a 10 grados. Mantenemos manual. Bajamos un poquito grados para quitar ya el autofreno. Climb. Ahora Vueling 071 Bravo, pase a Unicom 1268, adiós. Pasamos a Unicom. Gracias por el control y buenas noches. Vueling 071 Bravo. Vale, pues nada. Para allá. Estamos solitos. Vamos a Unicom. 122, decimal 80. Y venga, ya tenemos. Ahora. Cuando pase esta señal, quitaremos los flaps. Una pena, se ve, ¿vale? Vamos a quitar los flaps. Y ahora ya nivel 4000, piloto automático puesto. Cuando lleguemos a los 6000 nos saldrá aquí la señal de poner en estándar, entonces pondremos calaremos en estándar. Y saliendo de Palma de Mallorca. Ya voy a desactivar porque aquí ya no vamos a ver ningún cambio, por lo tanto quito. Vale, estamos a 4000, que es el nivel inicial que nos ha dicho. Como tenemos control, pues vamos a subir ya
nos autorizamos, por lo menos a nivel 130, que es el plan de nivel de vuelo, vale, de crucero, así es. Para arriba. ¿Qué tal, flaco boy? ¿Cómo lo ves? Pues tienes razón. Tren arriba. Me había olvidado con el tema de la salida. Lo más elemental. A ver, aquí ya tenemos QNH estándar, así que ponemos esto en estándar y esto en estándar. Y ahora cuando veremos los 10.000, pues lo que haremos será quitar las luces de landing, navegación. ¿Has hecho vuelos ya con el Fénix? Estamos llegando ya a los 10.000, ¿eh? Entonces, como estamos llegando a los 10.000, pues cogemos, ponemos las luces, quitamos esto y el cinturón. Porque no se oye. Yo sí que lo estoy oyendo, pero seguro que vosotros no. Está dando las indicaciones de que, bueno, se han quitado las luces de cinturón, que ya se puede mover por la cabina, pero no se oye. Yo sí que lo estoy oyendo. No se oye. Bueno, esto ya lo pongo aquí. Para reducir el rango. Vamos a ver algunas vistas, ya que tenemos esto. Vista 3. No escucho nada, ya lo sé. Es una pena. Se está escuchando la recepción. Pero no sé tampoco. Está dirigido para San Antonio, no sé. Bueno, pues esto es Ibiza. Y por allí se ve ya la costa valenciana. Entraremos por Denia seguramente.
A ver, como no se ve nada y es un poco... Voy a hacer aquí un poco de truquillo, ¿eh? Porque ya que estáis viendo el canal, pues por lo menos que se vea algo, ¿no? Le cambio la hora un poquito así. Que sea más chulo, ¿no? Porque de noche no se ve bien, ¿eh? Si ya se ve... Esto ya cambia, ¿eh? Hacemos como la tarde, como si fuera el atardecer y ya está. Y ya que vamos a hacer un vuelecito, pues lo disfrutamos. Ya está virando, ¿vale? Tenemos Ibiza, Formentera aquí. Y cuando lleguemos aquí a este punto que nos indica, esto significa que estamos justo en mitad del camino, del trayecto, ¿vale? Es decir, las millas que hemos recorrido hasta aquí son las mismas que las que quedan. Un poquito de ahora me irá con la cabina. Bebida, genérico, comida, snack. Vamos a poner el genérico. Ok. Ahora se ha oído, ¿ok? A ver, voy a hacer una fotito, ¿eh? Voy a hacer una fotito porque es que... Si me deja. Venga. Vamos a mirar un momento el mapa de Ibao. Vale. Tenemos control de Barcelona abierto. Entonces vamos a conectar con control y tenemos torre en Alicante también. Vamos a ir a control de Barcelona. Y le vamos a decir las indicaciones, ¿vale? Que estamos a 41 millas de Baber y que estamos en nivel de vuelo 130. Así que vamos para allá. Buenas noches, Barcelona Control. Vueling 071 Bravo. Dirección con vuelo a Alicante. A 38 millas de Baber y nivel de vuelo 130.
Vueling 071 Bravo, buenas noches. Realmente no está en mi espacio aéreo debido a su nivel de vuelo, pero espere en Alicante la pista 28 con aproximación BOR y la llegada instrumental Herbu 2 November. Herbu 2 November. Buah. Pues aproximación BOR. Buah. Pista 28 en Alicante, aproximación BOR y Herbu 2 November, Vueling 071 Bravo. Buah. Pues a ver, vamos a ver, porque me han cambiado el plan de vuelo. Han cambiado, no, que ha cambiado la pista. Y aproximación BOR. Vamos a ver cómo lo hacemos esto. Alicante. Primero vamos a cambiar. Vamos a mirar la carta. Llegada. Herbu 2 November. Es esta, es la misma carta, ¿vale? Entramos igual. Pero entraremos por aquí. Herbu 2 November. La pista. La pista es la aproximación, será por a 28. Era esta. Entonces quito esta, pongo esta. Vale. Bueno, vamos a ver. Va a cambiar el plan de vuelo. Aquí. La llegada. Llegamos por la 28. Y Herbu, que sale aquí. Herbu 2 November, aquí. Vía. Espesor. A ver. ¿Qué me ha hecho? Vale, bueno. Vale. Entonces, la 2.8. La 2.8 tendremos que estar en el borde Altea a 4.500 y tendremos que estar a 2.500 en la milla 12 del BOR, rumbo 280 y 1.700 con descenso a 3,15. El mínimo son 530, yo voy a poner 530. 530 a 135.090. Ah, pero estos son Circles Tulan, no autorizados en el aeropuerto. 500, voy a poner 530, pero bueno, ya veremos. Charlie, ponía Charlie Delta Foxtrot Alpha, así que voy a poner mínimo. Aquí, esto estaba aquí, mínimo 530. 530 más 500. 530 serán 1030. Aquí. Bueno, intentaremos hacer la aproximación. Barcelona Control, muy buenas noches. Pullman 256, nos encontramos en el aeropuerto de Barcelona. Tenemos plan de vuelo para Tenerife Norte, estamos listos a copiar. Pullman 256, buenas noches, stand-by. Stand-by, Pullman 256.
Iberia 450 abandonando mi espacio aéreo, Unicom 122,8, todo buen vuelo. Pasamos a Unicom 11222, decimal 8, muchas gracias, chao. Pullman 256 está autorizado a Tenerife Norte con salida a Lotos 4 Quebec de la pista 24 izquierda. El QNH en Barcelona es 1014, suba inicialmente para 6.000 pies y responda en 0437. Pues tenemos plan de vuelo aprobado hacia Tenerife Norte, salida vía Lotos 4 Quebec, pista activa a la 24 izquierda, QNH al campo 1014, inicial de 6.000 pies y transportemos en 0437, Pullman 256. Pullman 256, corazón correcta, ya me he visto puesta en marcha el retroceso. Llamaremos listo puesta en marcha de proceso, gracias, Pullman 256. Bueno, pues estamos llegando por Denia. A ver, porque ahora tenemos que mirar la carta para saber. Aquí tendríamos que estar. Bueno, esto es para hacer esperas a 6.500, pero el arco hay que hacerlo a 2.500. El mínimo es de 530, así que voy a poner aquí. Buenas noches, Barcelona Control, Ryanair 100. 530. Ryanair 100, buenas noches, identificado, reciclo el transpondedor a 1000. Reciclamos transpondedor a 1000, Ryanair en 100. Ryanair 6, Sierra X-Ray, leaving my airspace, switch to Unicom 122, decimal 8. Empezar a descender. A ver. El QNH, vamos a revisar el QNH de Alicante. A ver si no me sale que tengo. Estamos listos puesta en marcha y retroceso, Pullman 256. Alicante 1016. Pullman 256, puesta en marcha, retroceso aprobado, encarando al oeste. 16, 25. Encarando al oeste, Pullman 256, puesta en marcha de Y 310, 14. 310, 3, o sea, vientos de 310 a 14 nudos. Ryanair 6, Sierra X-Ray, Con Unicom rachas 122, decimal de 8. 24 nudos. Es decir que ya se nota también el viento aquí en esta zona, Aquí en zona de Barcelona llevamos todo el día con un viento impresionante. Una temperatura muy buena, mucha calor, pero un vientecito que bueno, que menos mal que al menos la temperatura es buena, y porque si llega a ser frío con el viento que hace se tumba. Bueno, pues estamos por aquí. Barcelona Control, Eco Charlie 347 en el estacionamiento número 8 de Alicante para prueba de radio. He puesto la librería de Iberia, anda, que yo también. Aquí. Y ahora no me puedo desconectar, ¿no? MTL. Eco Charlie 347, buenas, le recibo 5. Welling. 5 de 5 en este lado también, y con plan de vuelo instrumental a Palma estaríamos listos para copiar la autorización. Cambiar. Eco Charlie 347 está autorizado a Palma con salida Mitos 2 Charlie, pista 28. QNH 1016, sube inicialmente para 6.000 pies y responda en 3232. Qué vista, qué vista más chula.
A ver si podemos hacer algo. Pues autorizado a Palma, vía Mitos 2, Charlie, pista 28, QNH del Estamos campo llegando. 1016, con ascenso inicial Esta de es la zona de 6.000 pies, Denia. respondemos en el aire 3232, gracias, Mira Eco que- Charlie 347. ¿Cómo se ve? Impresionante. Esto es Denia. Eco Charlie 347, ecuación correcta, Y puesta en marcha, Valencia hasta aquí. aprobada, ya listo para rodar. Y nos dirigimos a Alicante. Puesta en marcha aprobada, llevamos Así listo que lo taxi, que vamos gracias, a Eco hacer Charlie ya es 347. Costa Alicantina. Ryanair 100, vuelo directo Godox y espere llegada a Godox 3 Papa para la pista 24 izquierda de Palma. Venga. Vamos a ir reduciendo el rango porque tengo que empezar a descender. Voy a empezar a descender para llegar a Godox 3 Papa y poder repetir la aquí pista. me pone Ryanair que tengo 100. que estar por encima de Pista 6.500. 2, Voy a 4 reducir izquierda. a 2.000, 2.000. Recibido, pues pista 24 izquierda, Ryanair 100. A ver si me pone que baje a 8.000. Ha dicho que no. El Vueling 071 Bravo, posterior pesor, autorizado, aproximación BOR, pista 28, continúa en descenso para 5.000 pies, el QNH es 1016. Vale. Pues. Vale. Para Salinas Control, muy buenas, el Full Flag 44 descendiendo hacia nivel de vuelo 200 a exactamente 11 millas de Cebar con usted. Full Flag 44, muy buenas, identificado, por el momento stand-by. El Vueling 071 Bravo. Sí, Vueling 071 Bravo aquí. QNH 1016 y autorizado a 5.000. Espero la 28 con aproximación por Vueling 071 Bravo. El Vueling 071 Bravo, sí. Estadía posterior pesor autorizado a la aproximación por Zulu, a la 28. Autorizado a la 28 del Bor Zulu. Vueling 071 Bravo. Posterior. Posterior. Bien. Profesor. Full Flash 44, vuele, está identificado, vuele directo Besor, descienda para nivel de vuelo 200. Directo a Besor, descendemos nivel de vuelo 200, Full Flag 44, gracias. Y Full Flash 44, espera aproximación Bor Zulu a la pista 28. Esperamos la aproximación por Zulu de la pista 28, Full Flag 44, gracias. Vale, según esto, Iberia 721, listo estaré a para 5.000 aquí. Iberia 7221, revise su yo- plan de vuelo, el slot, Aquí ya estamos por a debajo la hora de de salida, 10.000, porque ya ponemos se había luces pasado NAV 50 minutos. y ponemos las de taxi. Y Revisamos en el log de salida Iberia 721. Índice 9552, abandonando mi espacio aéreo, a Unicon 122,8 hasta Jorge, buen vuelo. Pasamos Unicon 122,8, que tengas un buen servicio, Andrés, chao, chao. Iberia QNH 721, 106. modificado, listo Vamos a para... ponerlo aquí. Y ahora cuando pasemos los 10.000, los 6.000 lo ponemos. Iberia 7221, me confirma, está 016. encarando al sur. 016. A ver. 016. Esto estaba aquí. Y hemos dicho Sí, que me confirmo, encarando al sur. 1016, 10. Iberia 7221, ruede vía Sierra, 25, posterior, Foxtrot November, a intersección Delta 5, de la 24 derecha. 14. Venga. Pues rodamos por tierra, posterior Foxtrot November,
posterior Delta 5 a la pista 24 derecha. Iberia 7221, sí, y confirme. No cruce la pista 24 derecha, contacte antes. Contacto antes de cruzar la pista 24 derecha. Estamos listos a rodar Pullman 256. Pullman 256, ruede vía Lima November, posterior Tango al este y a Delta 5, corrección, Tango al este y mantenga corto de Foxtrot November. Estamos haciendo ahora el arco, ¿eh? Pues rodamos Lima. Perdón, rodamos Lima November Tango al este y corto Foxtrot November Pullman 256. Bueno, pues ya hemos llegado a los 6000. Control, soy el Pullman 256, me indica, ¿usted me había dado la 24 izquierda o derecha? 1016. Pullman 256 sería para antes de cruzar la 24 derecha. En cualquier caso, se acaba de conectar al Barcelona Torres. Contáctele en 118,105. Vale, entonces, ahora ya. Copiado, contactamos con Torres. Muchísimas gracias, nos vemos en luego. Iberia 7221, contacte Barcelona Torre 118,105. Vamos a poner spoilers armados. Iberia 7221, gracias por tu control hasta ahora. Y Ryanair vamos a bajar velocidad listo para descenso. a 180. Ryanair 100, pues descienda para nivel de vuelo 250. Vale. Descendemos para nivel de vuelo 250, Ryanair 180. Y ahora tendríamos que estar rumbo 280, ¿vale? Así que cogemos esto. Le vamos a decir, si no me equivoco, vale, pues me ha quitado el piloto automático. Porque, vale, nada. Ponemos un punto de flap. Vueling 071 Bravo con viento 310 grados, 14 nudos, con rachas de 2-4 nudos, pista 28, autorizado para aterrizar. Autorizado a aterrizar, Vueling 071 Bravo. Vale, pues nada. Full flash 44, descienda para nivel de vuelo 120. Esto tendría que ser. Tenemos nivel de vuelo 1-0, full flash 44. A 35. Vale. Así. Piloto automático rumbo 280, que es la pista. Y empezamos a descender, si no me equivoco, ¿vale? Barcelona Control, muy buenas, Vueling 71, Kilo Sierra, disculpe. Nivel de vuelo 40 y nos dirigimos a Esport. Venga. Vueling 71, Kilo Sierra, muy buenas, está identificado a nivel de vuelo 140, por el momento continúe según otro punto de flap, porque estamos muy rápidos, ¿vale? Para vamos a bajar a notificarle la pista. 135, que es la velocidad de aproximación. Copiado, 137. seguimos como publicado y llamaremos listos para el descenso, que es poco después de Esport. Pero no baja, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a ayudar un poquito con el freno. Venga.
Creo que estoy alto. Bajar. Si me hace. A ver si me baja. Si no. Vale, esto vamos a poner ya. Vamos a quitar los frenos y poner otro punto de flap. Según la carta tenemos que estar a ver, a 1700, ¿vale? 1700. Así que estos tendría que ir así. 1700. Y cuando llegara a 1700, bajar a 3,5. 3,5. Ryanair 100, para mayor descenso, vale. Unicom 122,8. Buen vuelo. No sé si es con Unicom 122 decimal 8, aproximación BOR no será así, pero es que no sé hacerla. Vueling 71 Kilo Sierra, espere llegada a la pista 02 en Barcelona. Vamos a quitar, vamos a bajar. Vamos a hacer. Copiado, esperamos llegada para. Vale. Si no me equivoco, ILS sería posible para la 02. ACEMA, Vueling 71 Kilo Sierra, ILS de la 02. Cuando listo, cuando tenga introducida el ILS de la 02, vuele directo Sanís y descienda para nivel de vuelo 80. Vamos, un tren abajo. Vueling 71 Kilo Sierra, ¿podría repetir el directo y el descenso, por favor? Sí, Sanís, Sierra Alfa November India Sierra y el descenso a nivel 80. Vamos, pues cuando coger la cámara. Introducción la llegada, vale, aproximación visual. Sanís, tenemos nivel de vuelo 80, Vueling 71 Kilo. Minimum. Full flash 44, descenda para nivel de vuelo 70, transición. Descendemos para nivel de vuelo 70, full flash 44, gracias. Coffee 035 Tango. Normal. Y ahora, cuando cante, venimos ya. El Coffee 035 Tango, ¿me confirma, me recibe vía voz? ¿O copy? Vale, gracias. Coffee 035 Tango, está identificado, recibe transpondedor a 1105. Ahí. Reversas. Y Coffee 035 Tango, suba para nivel de vuelo 380. Miren, sin autofreno que hemos puesto. Muy bien. Pues salimos por aquí. Damos un poquito de freno. Vale, Vueling 71 Kilo Sierra, inicie descenso ya, por favor. Alfa Bravo. Sí, ya empezamos el descenso para nivel 80. Mirado, no me aparece el punto que me ha dicho de Sanís para la 02. Vueling 71 Kilo Sierra, vire por su derecha rumbo 350. Flaps retraídos. Por la derecha rumbo 350. Vueling 71. Vamos encendiendo. Y ahora ponemos pista libre por Alfa 2 Vueling 071 Bravo. Vueling 071 Bravo, bienvenido a Alicante. Ruede vía Alfa y solicita algún stand. Ninguno en particular. Vueling 071 Bravo. Pues Vueling 071 Bravo, continúe rodaje por la taxiway y vía puerta Charlie
están a discreción. Y Alfa, puerta Charlie hasta la puerta que encuentra libre. Vueling 071 Bravo. Gracias. Full flash 4-4, descienda para 5.000 pies con H16 y por la derecha rumbo 1-0. El spoiler desarmado. Vamos a quitar. Repetir rumbo por favor para el 4-4. Sí, rumbo 1-0, descienda 5.000 pies con H1016. Quitamos también para que ya no nos haga el feo. Y parking brake rumbo 1-0, off. descendemos para 5.000 pies con H campo 1-0, aquí ponemos las luces de taxi. Ocean 8 Whiskey Bravo, leaving my airspace, switch to Unicorn 1-2 decimal 8 quitamos. Las de Will las dejamos y nos vamos hasta plataforma. Venga. Full flaps 4-4, descienda para 3.000 pies. Descendemos para 3.000 pies, full flap 4-4. Y full flaps 4 por la derecha, rumbo 180. 180 por la derecha, full flap 4-4. Vueling 71 Kilo Sierra, descienda para 4.000 pies, QNH1014. Bueno, pues a ver. 4.000 pies con H1014. Vueling 71 Kilo Sierra. Y Vueling 71 Kilo Sierra, por su derecha, rumbo 010 está autorizado a aproximación ILS de la pista 02. Pues por nuestra derecha, rumbo 010, autorizados aproximación ILS a pista 02, Vueling 71 Kilo Sierra. Pues ya hemos llegado a Alicante. Vamos a entrar. A ver. Full flash 4-4 por la derecha, rumbo 250, autorizado aproximación board de la 28. Rumbo 250, autorizada aproximación pista 28, full flap 4-4. Vamos a entrar por aquí. Nosotros somos el Boeing 788, estamos a nivel de vuelo 130 y nos quedan 32 millas para el punto Babel con usted. Vale, pues vamos, Charlie, por aquí. Boeing 7758, muy buenas. A nivel de vuelo 130 todavía no estaría en mi espacio aéreo. En Alicante, estoy en la pista 28, aproximación board y llegada a Herwood 2 November. ¿Podría ser? Vale, pues... La pista 10, por favor. Boeing 7758. Boeing 7758, el viento en Alicante es 310 grados a 1,4 nudos con rachas de hasta 2,4 nudos. Si asume el viento... Vamos a meternos
al viento. Vueling 7758. Aquí. Pues Vueling 7758, espere Herbu 2 Mike como llegada para el ILS de la 10. Y nos metemos aquí. Muchas gracias. Vueling 7758. Barcelona, muy buenas. Del Vueling 5 Mike Papa, en curso Bitlo, nivel de vuelo 130. Repita el call sign. Vueling 5 Mike Papa. Vueling 5 Mike Papa, pues lo mismo que el compañero que va por delante. A nivel de vuelo 130 no está en mi espacio aéreo y tendría que esperar en Alicante la aproximación BOR a la pista 28. El viento en Alicante es de 290 nudos corrección, 290 grados a 11 nudos, acaba de cambiar. Venga. Parking break. Copiado, pues entonces pasamos con Unicom de vuelta. Esperamos, sí, labor a la 28, labor Zulu. Sí, afirma. Encender la Public. Venga, Andrés, un saludo. Saludo. Vueling 071 Bravo, gracias por volar a Alicante. Unicom 122,8, buenas noches. Gracias por el control y muy buenas noches. Vueling 071 Bravo. Full flash 44, llame a Alicante Torres 118,155. Y así no tenemos tanta interferencia. Ya tenemos la Public conectada. Así que vamos a apagar los motores. Primero el 1. Dos. Y ahora que ya tenemos esto apagado, vamos a conectar la GPU, los calzos, la pasarela, que no sé yo. Vamos a quitar el respondedor también. Vamos a quitar cositas por aquí. Encendemos el power, quitamos la Public, quitamos las luces de beacon porque hemos apagado los motores. Apagamos las bombas. Quitamos las luces de tax de cinturón para que vayan desembarcando. Esto también lo quitamos. Las de Wing también. Y en principio pues está todo bastante ya, vale, quitamos esto, vamos quitando todo y nos vamos recogiendo ya. Estamos en la 2-3 de You are currently parked at the wrong parking position. En la puerta 2-3 hacemos revoque. Bueno, esto se le ha ido la pinza, o sea que revoquen, sí, revoquen. Y ahora no sé si me detectará que estoy aquí. A ver. Y si no, pues que desembarquen como puedan. Aquí request deboarding. Venga, aquí. Deboarding requested. Eso es. Esto, las maletitas y bienvenidos al aeropuerto de Alicante.
Vale, pues aquí dejamos el Vueling descargando pues las maletas y todo el equipaje, bueno, todo el Passengers equipaje, deboarding starting. mientras los pasajeros empiezan a desembarcar. Bienvenidos a Alicante, un vuelecito que hemos hecho desde Palma de Mallorca. Aquí nos está llegando otro tráfico. La pista activa ahora mismo en la 28 con aproximación BORD. Nos ha cambiado durante el vuelo, tenemos puesta la 10. Nos han abierto control, hemos salido con control en Palma, control de torre, hemos llegado con control radar de Barcelona, que es quien ha dado los roles de aproximación y de torre de Alicante y supongo que de los aeropuertos de todo su rango, que no estén abiertos ahora. Y bueno, y despedimos este vuelecito, que espero que lo paséis bien, que lo hayáis pasado bien, que os entretengáis, que os haya servido de entretenimiento, que seguramente que he hecho cosas que no están bien, ¿vale? Ya lo digo, ¿eh? Estoy aprendiendo todavía mucho, y bueno, lo que intento hacer lo mejor que pueda, y para eso estamos aquí en la comunidad, para aprender unos de otros. Así que lo importante es hacer lo que nos gusta, que es volar. Da igual cómo, pero si lo que nos gusta es ver las cosas desde otra perspectiva, pues mejor. Gracias, Comelobis, por ese follow. Gracias, muchas gracias por invitarme. Y bueno, ya está. Y espero que disfrutéis, que seguiremos haciendo vuelos. En esta semana que entra, mañana lunes, supongo que saldrá publicada la etapa de IBAO, la etapa creo que es la número 7 del IFR Nacional, que seguiré haciendo vuelos porque tengo también la etapa, no recuerdo ahora el número, pero estoy haciendo también la etapa de vuelo visual de UFR en IBAO, y que luego todos estos directos, todos estos vídeos los subiré al canal de YouTube para que queden allí constancia de estos vuelos, para que quien lo quiera ver, que también tengo mi canal de YouTube, que también me podéis seguir por allí. Y nada, y que muchas gracias a todos. Simplemente yo me lo paso genial. Si vosotros os distraéis y lo paséis bien, pues perfecto, que para eso está, ¿vale? Así que nada, os dejo por hoy y nos vemos en el próximo directo. Y gracias por subiros a bordo, y los que no os hayáis subido, no perdáis tiempo, que hay asientos libres, y además tenemos un personal de cabina muy agradable. Gracias y bienvenidos a todos. Sed felices. Buenas noches.
direction where I want. Read between the lines, what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs, know I'm still alive.